Guay, ¡Ópale, vale, vale, Dios. vale! India. India. Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Ahora desde del libro que escribió Kinara Hadassah, que es el que estamos ahora avanzando. Empezamos con la primera invocación. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reservas. Rada. Nos dirigimos también a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente, les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Oh Anima Mundi, Madre Divina, te invocamos antes de empezar esta clase, te pedimos que nos investigues y si encuentras que nuestros corazones están repletos de oscuridad, te rogamos que posibilites el que la luz que está dentro de nosotros se expanda y mitigue nuestra ignorancia. Devela, oh tú que sustentas el universo, de quien todo procede y a quien todo regresa. Devela, por favor, ese rostro de sol verdadero ahora oculto por un jarrón de luz dorada, para que podamos ver la verdad y cumplir con nuestro deber en nuestro viaje a tu recinto sagrado. Bueno, empezamos. Nos habíamos quedado sin ver un repaso de según las cosas que van ustedes preguntando entre semana para poder ir más o menos al ritmo de lo que los maestros van explicando sobre las rondas, globos, etcétera. Y sobre el espíritu que entra en la involución y vuelve. Eso, como los maestros lo están explicando, vamos a hablar un poco de la mónada universal. Emanan del logos, a modo de chispas o rayos, las mónadas individuales. Esto es obviamente más extenso, lo pueden ustedes buscar ya con más detalle en toda la literatura teosófica. Pero la idea es para darle un poco de forma, son como chispas o rayos, las mónadas individuales, estamos conectados entonces con el logos. Luego nos pasamos a las mónadas exlunares, nombre introducido por la señora Besant en su obra La genealogía del hombre, para diferenciar de los seres más avanzados, los varichads y los piedrisolares, las 7 clases inferiores de entidades de la cadena lunar, a la que se alude frecuentemente en la doctrina secreta con el nombre de pitris lunares, que vamos a ver dentro de un momento. Durante un Manvantara lunar, la evolución produjo 7 clases de seres, denominados pitris o padres, por la razón de que engendraron a los seres del Manvantara terrestre, por eso se consideran padres. Estos seres son los antecesores de la humanidad actual. Así pues, los pitris o padres ancestrores, divinidades, espíritus o regentes lunares, son mónadas, igual que nosotros que habiendo terminado su ciclo de vida en la cadena lunar, inferior a la terrestre, se encarnan en nuestro planeta y pasan a ser hombres en realidad. Son las mónadas que entran en el ciclo de evolución en el globo A y dando la vuelta a la cadena de globos, desarrollan la forma humana. Al principio del periodo humano de la cuarta ronda en este globo exudan, por decirlo así, sus chayas, que son las sombras o dobles astrales de las formas parecidas a las del mono que habían desarrollado en la tercera ronda. Formas parecidas. Y de esta forma sutil, más fina, es la que sirve como modelo alrededor del cual la naturaleza ha construido a los seres humanos.
Esto está en la Doctrina Secreta, en el tomo uno, en las páginas 202 y 203. Es para explicar lo que me habían preguntado, para hacer una supersíntesis de lo que son las mónadas. Ya podemos profundizar más viendo que salen de Adi, se guardan en Anupadaka, bajan y de alguna manera pertenecen a la parte superior del plano átmico. La parte inferior del plano átmico es la que va hacia los principios humanos, etcétera. Se puede explicar con mucho más detalle, pero ya lo dejamos de tarea para que lo lea la persona que preguntó esto. Ahora los padres lunares, los pitris lunares, y esto viene también de genealogía del hombre, también son llamados Barichat pitris. Son las entidades más adelantadas de la cadena lunar, los pitris lunares, que al terminar su ciclo entraron en la séptima jerarquía creadora. Son los dioses lunares o señores de la luna que tienen a su cargo el guiar la evolución física de la cadena terrestre, por eso son los padres nuestros. Preparan las formas para las mónadas exlunares y dan al hombre los cuatro principios inferiores: el doble etéreo, prana, etéreo, prana, kama animal y el germen animal de la mente, o sea, el manas inferior o el reflejo del manas superior. Con ellos actúan de un modo secundario dos clases de mónadas menos desarrolladas indistintamente, llamados los diyanis inferiores o pitris solares, que en la cadena lunar suceden inmediatamente a los pitris varichats. La primera de dichas dos clases había desarrollado ya su cuerpo causal, o sea, su cuerpo espiritual, y la segunda estaba a punto de formarlo, el cuerpo espiritual, por lo que su demasiada avanzada evolución no les permitió entrar en las primeras rondas de la cuarta cadena planetaria, que es donde estamos nosotros, que es la terrestre, a la cual llegaron durante el promedio de la cuarta ronda en la tercera y cuarta razas madres. Estos pitris o padres obran bajo la dirección de Yama, el dios Yama, o dios y señor de la muerte, y por esta razón se designa con este epíteto el señor de los pitris, o pitripati, y por esto mismo son perecederos los cuerpos y principios inferiores que aquellos dan al hombre, puesto que Yama, el dios Yama, no puede conferir la inmortalidad. Esto viene otra vez en genealogía del hombre para poder explicar la segunda pregunta que se hizo. Y finalmente los pitrisolares, y después de esto ya continuamos. Forman una de las cuatro clases de Manasaputras o hijos de la mente. Manasaputras, hijos de la mente. Son los diyanis inferiores procedentes de la luna y se subdividen en dos especies. Durante el intervalo entre la cadena lunar y la terrestre, que ya lo explicamos también en este esquema que existe en las clases que dio la señora Blavatsky al final de su vida, en donde se ven entonces cómo hay un punto de correspondencia entre la cadena lunar cuando termina y luego la cadena terrestre cuando recibe, y se hizo un esquema para verlo. Dice, durante el intervalo entre la cadena lunar y la terrestre y el dilatado periodo de las 3 y media primeras rondas de la última, permanecieron estos pitris en el nirvana lunar. La segunda subdivisión ingresó a la humanidad terrestre después de la separación de sexos de la tercera raza, mientras que la primera subdivisión, la primera de ellas, ingresó durante la cuarta raza, la Atlante. Son mónadas de la cadena lunar demasiado avanzadas para entrar en la cuarta cadena planetaria, la terrestre, durante las primeras rondas, pero no lo suficientemente avanzadas aún para ingresar a las huestes de los Pitris Barichats. Ya el que vea con detalle en su hogar, revise por favor entonces el libro Genealogía del Hombre, y ahí va a poder hacer sus cuentas y acomodar entonces este árbol genealógico nuestro, para tener más o menos una idea entonces de dónde venimos desde el punto de vista de cómo se trabaja en la excelente obra de Besant, que es la Genealogía del Hombre. Y ahora continuamos con los apéndices que estaba trabajando el maestro. El maestro KH explica que, dada que las preguntas que va haciendo el señor Sinet son complejas y que no logra darse a entender bien, puesto que le está limitado la cantidad de cosas que puede revelar, y también observa limitaciones en Sinet para poder integrar lo que se le va revelando, entonces el maestro decide, una vez que han avanzado las preguntas que le hace Sinet, hacer un apéndice para abundar más en las explicaciones de lo que Sinet va preguntando, para que le queden más claras las cosas. Bueno, entonces este es el apéndice 3 porque ya vimos el uno y el 2, ¿se acuerdan? En las clases anteriores. Vamos a ver lo que dice el maestro entonces en el apéndice 3. Dice, según dije en mi respuesta a vuestras notas, dice el maestro, la mayor parte del pueblo de la India, excepto los semíticos mogoles, pertenecen a la primera subraza de la presente quinta raza humana.
Repito, entonces el maestro dije que como ya explicó, porque lo tiene un lío en la cabeza Sinet para entender como él lo explicó, entonces que la mayor parte del pueblo de la India, excepto los semíticos mogoles, pertenecen a la primera subraza de la presente quinta raza humana, la cual surgió en Asia Central hace más de 1 millón de años, aclara el maestro. Y para eso entonces, si nos vamos hacia atrás, con el esquema que hice alguna vez, podemos ver entonces de dónde venimos desde un punto de vista más sinóptico, para poder entender entonces cómo, pues todos los pasos que vamos avanzando y dónde estamos. Y de dónde está esto que el maestro está comentando. Entonces, es, pertenecen a la primera subraza de la presente quinta raza. Es lo que está ubicando aquí el maestro respecto a la pregunta que Sinet le hizo. La ciencia occidental encuentra fundamento sólido para afirmar que el hombre moraba ya en Europa hace 400.000 años antes de nuestra era. Y por lo tanto, lo que he dicho no os extrañará hasta el punto de impediros beber vino en la cena. Bueno, dice el maestro, un poco sarcasmo. Sin embargo, en Asia, Australia, África, América y en la mayoría de las regiones septentrionales hay residuos de la cuarta raza y aún de la tercera, los hombres de las cavernas y los trogloditas. Al propio tiempo, hay en la India más gentes del séptimo ciclo de la cuarta raza que en Europa. Al propio tiempo, en la India hay más gentes del séptimo ciclo de la cuarta raza que en Europa. El séptimo ciclo de la cuarta raza, del cual seguiría el primer ciclo de la quinta. Bueno, y también más del primer ciclo de la quinta ronda, pues como más antiguos que las subrazas europeas, entraron los indos más temprano en la quinta ronda. Y aquí empieza a ubicar el maestro las diferentes razas en función del enorme cuadro sinóptico que nos ha dado para entender todo lo que hemos ido avanzando y cómo se ha ido perfeccionando el cuerpo o cómo se ha ido de alguna manera mejorando. Muy poco, la parte en verde, afecta a su espiritualidad el que estén menos adelantados. Repito, muy poco afecta a su espiritualidad que estén menos adelantados en civilización y cultura, porque el karma no hace el menor caso de las pompas mundanas ni de los guantes blancos. Con esto está criticando el maestro lo que se considera civilización, por lo menos en la época victoriana británica, que lo civilizado era todo el protocolo. Y lo que está diciendo no tiene nada que ver con eso. Ser civilizados no tiene nada que ver con eso. Dice, vuestros comedores y cubiertos de mesa, vuestros palcos en la ópera, no seguirán en vuestro progreso. No tiene nada que ver con lo que estamos buscando nosotros para que se progrese. De la propia suerte que los trajes de color de hoja seca de los estetas británicos no impedirán que quienes los llevan hayan nacido en las filas de los que hagan cuanto quieran, serán considerados por los hombres de las futuras sexta y séptima raza como salvajes del periodo este de la Real Sociedad. Lo que dice el maestro es que más adelante nuestros descendientes en las siguientes razas van a analizarnos a nosotros y cuando observen cómo comíamos, qué hacíamos y cómo tratábamos a la naturaleza, van a empezar a llamarnos como salvajes por la forma entonces en la que consumimos alcohol, comemos lo que comemos y dañamos a la naturaleza de la forma como la dañamos. Hasta hace muy poco es que empezaron a haber países que ya defienden los derechos de la naturaleza para que también seres humanos puedan defender los derechos que la naturaleza, que no tiene cómo defenderse a sí misma, lo haga. Entonces, esto lo está escribiendo el maestro hace 150 años, pero de alguna manera está hablando entonces de hacia dónde va el refinamiento de la sociedad. Vamos con las preguntas después de que terminamos el tercer apéndice. Ya vimos el uno y el 2, y eso es para cerrar las primeras preguntas que Sinet había realizado. El maestro entonces, después de ver lo que Sinet entendió y lo que él explicó, decidió hacer 3 apéndices para que Sinet al leerlos pudiera tener una mejor idea o más clara en relación a lo que se está explicando. Ahora vamos a continuar con las preguntas de Sinet. Séptima pregunta. Lo que pregunta aquí Sinet es lo siguiente. El maestro ya ha explicado entonces que los planetas que observamos en nuestro sistema solar, pues no todo es como lo que parece, y le dio una explicación hasta donde le estuvo permitido que esto se revelara. Y entonces Sinet pregunta, ¿qué otros planetas de los conocidos por la ciencia ordinaria pertenecen a nuestro sistema de mundos y cadenas de Mercurio? Pregunta.
Y entonces el maestro va a responder a esta pregunta, que es una pregunta también muy interesante. Y dice, ¿cuáles son los planetas de los conocidos por la ciencia ordinaria que pertenecen a nuestro sistema de cadenas, de mundos y cadenas? Bueno, el maestro contesta, Marte y otros 4 planetas de los que la astronomía aún no sabe nada. El maestro contesta, Marte, del que sí conocemos, con sus 2 lunas, Deimos y Phobos, y otros 4 planetas de los cuales la astronomía no sabe nada. Ni A, ni B, ni Y, ni Z son conocidos, ni es posible verlos físicamente. Aquí está poniendo entonces una denominación de estos planetas, poniéndoles letras A, B, Y y Z. Entonces, no son conocidos ni es posible verlos físicamente, ni aún con los más perfeccionados medios. La figura 27 representa toscamente el desenvolvimiento de la humanidad en un planeta, es decir, en nuestra Tierra. Esta parte de la explicación que hace el maestro es la que nos lleva a lo que integró Barker en las cartas. Este trozo lo integró y puso el esquema, que es el que aparece ahí junto, que viene exactamente aquí en esta parte. O sea, por eso podemos ver de dónde sale la pregunta y de dónde sale la respuesta con el esquema. Entonces, ni A, ni B, ni Y, ni Z son conocidos, ni es posible verlos físicamente, ni aún con los más perfeccionados medios. La figura 27, que es la que está aquí junto, representa toscamente el desenvolvimiento de la humanidad en un planeta, es decir, en nuestra Tierra, que es bueno, ya vimos aquí abajo, ya lo conocemos el esquema. El hombre evoluciona en 7 razas raíces, ahí por primera vez el maestro lo explica. El hombre evoluciona en 7 razas raíces, 49 subrazas y en ramas subalternas dentro de esas 49 subrazas. Los brinquillos que arrancan de estas últimas no están indicados, o sea, todavía hay más. Las flechas señalan la dirección del impulso evolutivo, que aparece, ya sabemos, en este esquema, porque ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, aparece toda la flecha hacia abajo, que es el arco descendente, luego el arco ascendente, eso ya lo conocíamos. Entonces, los brinquillos arrancan de esas últimas, no están indicados. Las flechas señalan la dirección del impulso evolutivo. Es hacia abajo hasta el cuarto, que es donde estamos, y luego hacia arriba. Las flechas señalan la dirección del impulso evolutivo, primero hacia abajo y después hacia arriba. 1 y 2 romanos son las razas raíces, 1, 2 y 3 arábigos son las 7 subrazas y las minúsculas de AABB son las ramas subalternas. N es el punto inicial y terminal de la evolución de cada planeta. S es el punto axial de conversión en donde el desenvolvimiento se equilibra o ajusta en la evolución de cada raza. Vean ustedes dónde está S. Renominé esto porque estaba muy borroso en la imagen que aparece y aparte lo enderecé porque vean ustedes que estaba un poco ahí del otro lado viene lo que Barker explica en relación a este asunto. El punto axial de conversión donde el desenvolvimiento se equilibra o ajusta en la evolución de cada raza. E, los puntos ecuatoriales donde el arco descendente y la inteligencia prevalece contra la espiritualidad y el arco ascendente donde la espiritualidad se recupera y empieza a ganarle a la inteligencia, que originalmente creció en poder en la parte más baja del esquema. Bueno, aquí está el esquema, aparecen las flechas y aparece la explicación. Bueno, se puede ver con mucho detalle. Es necesario analizar bien el cuadro. Siempre que se os ocurra alguna pregunta referente a la evolución o al desenvolvimiento en cualquier reino, no olvidéis jamás que en la naturaleza todo está sujeto a la regla de series septenarias, ya lo explicamos la clase pasada. En todas estas correspondencias y mutuas relaciones, en todo va a haber múltiples de 7. En la evolución del hombre hay un punto culminante y otro de conversión, un arco descendente y otro ascendente. Bueno, entonces un punto de ida y un punto de retorno. Bueno, vamos a continuar. Condiciones allende a la muerte. Bueno, la respuesta a la primera pregunta número 1. En esta pregunta suponemos que está Sinet con dudas respecto a cómo se está esa cantidad enorme de tiempo que el maestro empieza a compartir. En la traducción del inglés, el de Bachan aparece como de Bacán. Entonces le he corregido la CH porque nosotros lo conocemos como de Bachan. Pero si por ahí me faltó una, bueno, estamos hablando de lo mismo, el de Bacán o de Bachán. Bueno,
Entonces, aparentemente CINET, cuando empieza a escuchar la enorme cantidad de tiempo que se pasa en el Devachan por mucha felicidad que allí exista, dice, ¿no será una monotonía enorme estar tanto tiempo ahí metido en este espacio, en esta esfera? Eso pregunta. Y entonces el maestro responde, ¿por qué suponer que el Devachan sea una monótona condición? Tan solo porque algún momento de sensación terrena, terrestre, se perpetúe indefinidamente y se dilate, por decirlo así, durante eones, o sea, cantidades enormes de tiempo. O sea, le está diciendo a Sinet, usted está trasladando su experiencia en este traje físico cuando se le obliga a estar durante mucho tiempo en algo, la gente se siente de pronto como muy monótono, empieza a perderse como sentido en lo que uno hace y empieza uno a desperdiciar el tiempo. Dice, entonces él pregunta, dice, ¿por qué suponer que el Devachan sea una monotonía en formato de condición de lo que pasa en el esquema terrestre? Si estamos hablando de que es una experiencia abstracta, dice, puse en rojo, no es ni puede ser así, o sea, no puede haber monotonía pues fuera contrario a todas las analogías y opuesto a la ley de efectos, según la cual los resultados son proporcionales a las antecedentes energías que les dieron forma. Entonces dice, no puede ser así, no puede haber monotonía, porque eso iría en contra de las analogías y a la ley de efectos, según los cuales los resultados son proporcionales a los antecedentes energéticos. Para una mejor comprensión, debéis tener presente que hay dos campos de manifestaciones causales, a saber, las dos fuentes de manifestaciones causales son el campo objetivo y el subjetivo. Así las energías groseras, las que obran en las más pesadas y densas condiciones de la materia, se manifiestan respectivamente en la vida física. Entonces, todo lo que serían las energías groseras, las densas, se manifiestan en nuestro cuerpo físico y en nuestra vida física, siendo su resultado la nueva personalidad de cada nacimiento, es decir, nuestro cuerpo físico, incluida en el ciclo mayor de la evolución de la individualidad. Bueno, las actividades morales y espirituales tienen su propia esfera de efectos en el Devachan. Las actividades morales que se realizan durante la vida y las actividades espirituales tienen su propia esfera de efectos en el Devachan, que es diferente a lo que son las partes de manifestaciones causales objetivas. En este caso son ya las subjetivas. Por ejemplo, los vicios, atracciones físicas de un filósofo pueden resultar en el nacimiento de un nuevo filósofo, de un rey, un comerciante, un rico epicúreo o cualquier otra personalidad cuya formación era inevitable a causa de las preponderantes proclividades del ser en el precedente nacimiento. Es decir, lo que este filósofo muy ascendido en su filosofía combinaba con su cuerpo grosero, con vicios y atracciones físicas, van a generar en la siguiente encarnación un nuevo filósofo, es decir, un filósofo más adelantado, pero en el formato de un rey o de un comerciante o un rico epicúreo o cualquier otra personalidad cuya formación era inevitable de acuerdo al tipo de vida que llevó en su cuerpo grosero, no tanto en el cuerpo abstracto. Del otro lado tenemos, dice así tenemos que Bacon, del cual se habla mucho y es muy admirable, llamado por ser un poeta el ser más eminente y sabio y ruin al mismo tiempo de la humanidad. Es decir, era un ser eminentemente sabio pero también ruin. Podía reaparecer en su próxima encarnación como un avariento lucrador de dinero, dotado de extraordinarias capacidades intelectuales. Es decir, no renuncia al desarrollo intelectual que ya trabajó en la vida anterior, pero tampoco renuncia, obviamente, a la parte ruin que tenía en la encarnación precedente. Pero las cualidades morales y espirituales del previo Bacon han de hallar también campo en donde explayar sus energías, es decir, las partes más abstractas. El de Bachán es ese campo en donde estas energías morales y espirituales trabajadas por Bacon van a desenvolverse. En el de Bachán o este paraíso cristiano y en consecuencia los vastos planes de reforma moral, de intelectual y espiritual investigación de los abstractos principios de la naturaleza, todas las aspiraciones divinas tendrán su fruición en el famoso de Bachán. Y la abstracta entidad, previamente conocida como el insigne canciller, actuaría en este mundo interno por él preparado. Y aunque no viviera completamente en la que podríamos llamar existencia consciente,
fuera su vida un sueño de tan real vividez que no lo igualaría en ninguna de las realidades de la vida terrena. Vamos a hablar esto con más detalle, por eso viene subrayado. Entonces, para ir recapitulando, tenemos las manifestaciones causales, son dos, la objetiva y la subjetiva. La objetiva ya vemos que tiene mucho que ver con toda la parte grosera del cuerpo y por lo tanto lo que se va decidiendo principalmente con el ego inferior. La otra, que es la subjetiva, es de la que se está hablando aquí con mucho detalle. Entonces también nosotros que venimos a vivir una experiencia física, también venimos a vivir una experiencia espiritual. Y entonces aquí el maestro lo va explicando poco a poco con el caso de Bacon, de quien se dice que era sabio, pero era ruin simultáneamente, y eso va a generarle eh, complicaciones o consecuencias en la siguiente encarnación. Y ahora vemos lo que, lo que aparece subrayado. Dice, y esta entidad abstracta, la entidad abstracta es la que va a estar en el Devachan, no la grosera, sino la abstracta. Esta entidad abstracta, previamente conocida, se conoce a esta entidad abstracta que va a llegar a este paraíso, a que se le devuelvan los actos buenos, moralmente buenos y espirituales, que lograron que el quinto principio se acercase y trascendiese, y en función del gramaje de lo que ahí se haya conseguido, es como va a tener, pues, lo que va a tener allí en el Devachan. Dice esta abstracta entidad previamente conocida como, se le conoce como el insigne canciller. Actuaría en este mundo interno por él preparado. Él va a ser el canciller de su mundo y va a actuar en ese mundo interno que él preparó a través de sus actos buenos, abstractos. Y aunque no viviera completamente en lo que podríamos llamar una existencia consciente, es decir, no va a tener la conciencia del cuerpo abstracto y concreto junto, como el que tenemos nosotros mientras estamos encarnados, aunque no podría tener una vivencia completa en lo que podríamos llamar existencia consciente, fuera su vida, de todos modos, estaríamos como lo que vivimos en un sueño vivido. Es un sueño que cuando nosotros lo soñamos, lo vivimos con una real vividez, muchas veces hasta más vívida que la vividez que se tiene en el plano consciente, que no lo igualaría ninguna de las realidades de la vida terrestre. Es decir, aquí el maestro está diciendo que las vivencias que se tienen en esa zona son vivencias mucho más intensas que cualquier vivencia que podamos tener en el plano terrestre. Eso tiene su sentido, porque en el plano terrestre somos híbridos, tenemos la parte densa, la parte grosera, junto con la otra parte, y ya en el Devachan solamente tenemos la otra parte. Y al tener la otra parte sin el peso de la densidad, pues uno entiende que, por supuesto, vamos a tener entonces una experiencia mental con una vividez muchísimo más grande de cualquier vividez que hayamos tenido mientras estamos encarnados. Y este sueño o esta especie de sueño dura hasta que el karma quede satisfecho en ese sentido, hasta que la oleada de energía llegue a la orilla de su cíclica cuenca y pasa a ser a la próxima área de causas, ya en el mismo mundo anterior o ya en el que sigue según su adelanto en los necesarios ciclos y rondas de la humana evolución. Así lo explica el maestro, entonces yo creo que se entiende bastante la forma como el maestro lo está explicando, para no abundar en ninguna aclaración. Por lo tanto, déjenme mover esto que no me deja leer bien aquí. Hoy ya me pasé. Por lo tanto, aquí vamos a mover esto para aquí abajo. Bueno. ¿Cómo podéis pensar que se escoja para la preparación solo un momento de sensación terrena? Aquí entendemos que Cine te está preguntando que uno se puede preparar a través de un momento de un entrenamiento, como quien va a hacer una caminata, para poder entrar al Devachan de una manera correcta. Y el maestro responde, dice, por lo tanto, ¿cómo puede pensar que se puede escoger para la preparación solo un momento de sensación terrena? No, no. Verdaderamente, dice el maestro, el momento dura desde el principio al fin, pero únicamente como la tónica del armónico conjunto, como un definido tono de perceptible diapasón en cuyo torno se agrupan y desarrollan en progresivas variaciones melódicas. Aquí el maestro está diciendo algo muy interesante. Ya sabemos lo que es el diapasón que va llevando el ritmo.
va llevando los toques rítmicos que ustedes son los músicos para poder encuadrarse en lo que estén tocando. Dice, verdaderamente el momento dura desde el principio al fin, pero únicamente como una tónica del armónico conjunto, como un definido tono de perceptible diapasón en cuyo tono se agrupan y desarrollan las progresivas variaciones melódicas atendiendo a ese ritmo del diapasón. Cual las infinitas variaciones de un tema, todas las aspiraciones, deseos, esperanzas y sueños que se relacionaron con aquel particular momento, que cruzaron por el cerebro del soñador durante su vida física, sin que pudiera verlos realizados en la tierra, y que entonces los ve plenamente realizados con toda su vividez en el Devachan. ¿Qué está diciendo aquí el maestro? Todas las cosas que quisimos tener y ser mientras estuvimos encarnados, pero no pudimos por diferentes circunstancias, todos los anhelos, todos los sueños, los deseos y esperanzas, el deseo siendo el más bajo en intensidad, aspiraciones. Empezamos con deseos, aspiraciones, esperanzas, sueños, anhelos relacionados con cosas que no pudimos hacer en el Devachan se ven plenamente realizados y además con una total vividez. Todo eso se logra en el Devachan. Entonces es una experiencia de sensibilidad muy sofisticada, muy desarrollada, y en el Devachan supera mucho lo que podríamos sentir en este plano, sin sospechar que toda aquella felicísima realidad está engendrada por su imaginación. No sospecha que toda esa felicidad tan desarrollada fue engendrada por su propia, es decir, por la propia mente, a través del proceso imaginativo y ese efecto de las causas mentales por él mismo establecidas. En este particular momento que es único, en el que predomina intensamente en su moribundo cerebro físico, a la hora de la disolución, regulará desde luego todos los demás momentos, los cuales, aunque menores y menos vívidos, tendrán su lugar señalado en aquella fantasmagórica asamblea de pasados sueños y darán variedad al conjunto. Es decir, tendrá como una obra musical momentos intensos, de gran intensidad, que irán poco a poco increciendo, y luego tendrá otros más pianos y más pianísimos, pero al final será una obra que el propio ser preparó para sí mismo a través de su mente. Es lo que está diciendo aquí el maestro. Nadie en la Tierra deja de tener alguna predilección. Yo supongo que aquí Sinet pregunta, dice, bueno, ¿qué pasa con el que no tiene anhelos ni tiene, que ha venido aquí más o menos a ajustarse y a ubicarse en su realidad? Y entonces el maestro responde, nadie en la Tierra deja de tener alguna predilección, es decir, todos tenemos predilección, sino a una pasión dominante, y nadie, por humilde y pobre que sea, a veces por serlo, deja de entregarse a sueños y deseos, aunque no los pueda realizar. Es decir, es una condición humana el que todos, absolutamente todos, tenemos sueños que queremos hacer y que no vamos a poder realizar, o tenemos predilecciones o pasiones dominantes. Es lo que dice el maestro para decirle a Sinet que no existe esa posibilidad que él está preguntando, porque suponemos que lo está preguntando para que el maestro le esté contestando. ¿Es eso monotonía, dice el maestro? Estas variaciones al infinito de un solo tema que por sí mismo se modela y toma color y forma definida de aquel grupo de deseos que fueron los más intensos durante la vida. ¿Podríais calificarlos de rasa privación de todo conocimiento en la mente de Bachánica y hasta cierto punto innoble? Pues no. Voy a repetir la última parte. Entonces, estas variaciones al infinito de un solo tema que por sí mismo se modela, el tema de recoger los frutos de la conducta moral bien establecida durante la encarnación y que toma color en forma definida de aquel grupo de deseos que fueron los más intensos durante la vida. Dice, todo eso usted lo podría clasificar de monótono. ¿Podrías calificarlos de rasa privación de todo conocimiento en la mente de Bachánica y hasta cierto punto innoble? Pues claro que no. Estamos hablando de que esto es mucho más intenso y fue preparado por el propio sujeto, más intenso de lo que se vive mientras estamos encarnados. En tal caso, ¿será que no habéis conseguido, dice el maestro, como decís, comprender mi significado? ¿O será que tengo yo la culpa? Lo puse en verde esto. En tal caso, ¿será que o yo no he podido explicárselo bien?
o usted no ha comprendido, usted no se ha ubicado para poder comprender lo que le estoy explicando. En las teorías modernas de comunicación que hace Paul Vaslavic de la Escuela de Palo Alto de California, toda la escuela esta de comunicación, tienen mucho de esto que está diciendo el maestro, por supuesto, es muy posterior a lo que el maestro comentó, en donde la persona para poder comprender correctamente lo que alguien trata de enseñarse, tiene que ubicarse mentalmente en una silla interior en donde lo que va a decírsele pueda la persona dejar que penetre en su estructura para que pueda relacionarlo con todo lo que previamente conoce y de esa manera pueda acoger la nueva información y desplazar la información que ya resulta obsoleta. Bueno, eso es lo que el maestro más o menos está diciendo eso. Dice, ¿será que no habéis conseguido, como decís, comprender mi significado? Es decir, no se ha ubicado usted en el contexto de que ya que usted preguntó, vamos a ver qué tan abierto está para lo que yo voy a decirle. ¿O será que tengo yo la culpa? Mucho tiempo después a esto, Krishnamurti en las conferencias que dio en universidades norteamericanas tuvo una genialidad porque en alguna de las conferencias alguien le preguntó que cuál era la respuesta de la vida. Y entonces le preguntan y él dice, bueno, antes de conocer la respuesta de la vida, hay que plantearse la pregunta de la vida. Entonces vuelve a preguntar a la persona, ¿y cuál es la pregunta de la vida? Y Krishnamurti dice, la pregunta de la vida es la que cualquier ser humano hace con el corazón abierto a ser influido. Porque preguntar por preguntar cosas importantes, estando atrincherado con el corazón no completamente abierto, es un fracaso. Es decir, yo aparento que estoy abierto cuando pregunto algo que en realidad puede moverme interiormente, pero si no estoy abierto, el esfuerzo que está haciendo el instructor va a rebotar, porque en este caso el corazón no está suficientemente abierto para poder procesar lo que se está diciendo. Vamos a suponer que el maestro aquí está hablando de eso mismo. Dice, en tal caso, ¿será que no habéis conseguido, como decís, comprender mi significado porque no estáis ubicados en el contexto en donde su corazón pueda abrirse a los nuevos significados? Usted está preguntando, pero no está totalmente abierto a lo que yo le voy a decir. Porque muchas de las cosas que le voy a decir, si usted siente que van a ir en contra de lo que usted puede soportar, de lo que aquí se está diciendo, puede ser que usted se cierre. Ya Freud había hablado mucho de esto en los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son para proteger al ego de ciertas verdades que no soportaría una persona si las ve en bruto, es decir, si las ve con toda la significación dura que tiene, de errores que ha cometido en el pasado, de cosas en las que se ha involucrado, etcétera. Bueno, viene lo que sigue en verde, perdón, en azul. Seguramente he de haber fracasado, dice el maestro, ahora echándose él la culpa de que no ha lanzado bien toda la información. Dice, seguramente he de haber fracasado en el intento de comunicar la verdadera significación y habré de confesar mi incapacidad para describir lo indescriptible. Y aquí él me está diciendo, bueno, también yo tengo la culpa porque lo que le estoy diciendo a usted, a base de descripciones, resulta que es muy difícil porque muchas cosas no son describibles. Es decir, para describir lo indescriptible. Y ese es el reto que tiene el maestro y dice el maestro, seguramente fallé, no he podido conseguirlo. ¿Cómo describir lo indescriptible? ¿Cómo atraerlo a usted a través de esta primera descripción para que usted profundice por sí mismo en lo que aquí se está diciendo? Es una tarea dificilísima, mi buen amigo, a menos que acuda en auxilio la intuitiva percepción de un disciplinado discípulo. Aquí voy a hacer otro espacio para poder explicar esto en el entendido de que no es lo que está haciendo el maestro, es lo que yo estoy entendiendo. Es una tarea dificilísima, mi buen amigo, a menos que acuda en auxilio la intuitiva percepción de un disciplinado discípulo. Bueno, si nosotros observamos el Antakarana y vemos el desenvolvimiento de la mente como Mahat y luego como Manas y finalmente como Ahamkara con el sentido de individualidad, de yo soy, nos dice la tradición oculta que en realidad no está a la mitad de la mente, sino más bien está cerca de lo que sería la porción inferior. Si le ponemos porcentajes, por decirlo así, cuando yo he tratado de explicar eso y me lo preguntan, digo que el Ahamkara anda por ahí entre el 25 y el 30% de todo lo que sería el cordón este de la mente que va desde Kama hasta Buddhi. Entonces, estando en el 25 o 30% en realidad, el pensador
y que pueda gravitar, no es que esté a la mitad, está abajo, está bastante abajo. Entonces, estando abajo, cuando empieza a espiritualizarse en la primera porción, eso lo digo yo, no está aquí, lo primero que empieza a utilizar es una elasticidad que llega al máximo de la mente racional, en donde se siguen una serie de preceptos y valores que pueden ser paramitas o pueden ser mandamientos en el caso cristiano, en donde la mente racional todavía trata de conducir y salirse de esa medianidad para poder hacer las cosas que son correctas y que deben hacerse. Es algo así como el contrato social de Rousseau, perdón, en el contrato social se estipula que para que dos personas no lleguen a un conflicto terrible, tienen que poner reglas y luego tienen que ver que esas reglas se cumplan en base a órdenes y entonces todos los sistemas de jurisprudencia van en ese sentido y entonces la gente podría pasar de ese 25-30% a un 40-45% todavía con la mente racional que se ha hecho elástica y después de ese 40-45% es cuando empieza el discernimiento y del discernimiento los cuatro niveles que conocemos de intuición, en donde ya estamos directamente en las porciones más espirituales que no espirituales de este cordón del Antakarana. Bueno, entonces vamos a volver a leer. Esto que estoy diciendo no es lo que está en la carta, es una manera que tengo yo de explicarlo. Dice, es una tarea muy difícil, mi buen amigo, a menos que acude en auxilio la intuitiva percepción de un disciplinado discípulo. Y aquí es donde yo pongo que aquí se brinca la intuición, pero sobre todo en Occidente, para brincar a ella tenemos que ser primero buenos seres humanos, atendiendo a una serie de preceptos. En el caso de Asia serían los paramíticos, en el caso nuestro serían los mandamientos, a través de los cuales la persona logra en esta elasticidad hacerse una persona buena por estar obedeciendo cosas que no es que las tenga muy razonadas ni que vengan del interior, sino que más bien es una serie de reglas que la persona está dispuesta a obedecer. Sin embargo, cuando lo va haciendo, aparecen ya los primeros niveles del discernimiento inferior y el superior, y luego aparecen ya los niveles de la intuición, con lo cual ya no necesitamos los preceptos, porque entonces la persona ya sabe qué es lo bueno en sí mismo, todo lo que es el bien en sí mismo y el mal en sí mismo. Bueno, no servirá ninguna descripción por gráfica que sea, dice el maestro, pues no hay palabras adecuadas para expresar la diferencia entre un estado de ánimo en la tierra y otro que esté fuera de su radio de acción. Es decir, ¿cómo se siente el de Bachán? No hay palabras para explicarlo. ¿Es parecido a lo que es el estado de ánimo en la Tierra? Pues quizá es un poco parecido, pero no hay palabras para explicar cómo se siente allá. Lo que le puedo decir es que se siente mucho más intenso. Bueno, no hay en vuestro idioma palabras equivalentes a las nuestras, dice el maestro, y de nada, sino de inevitables prejuicios derivados de la deficiente educación occidental, que extravía el pensamiento en la mente del erudito. Disponemos para comunicar estas nuevas ideas. Entonces tenemos un problema, porque las lenguas europeas, no incluyen las palabras donde se puede hablar de estos, o sea, no tenemos la historia conceptual en los cerebros occidentales, por lo menos de la última encarnación, en donde solamente con escuchar las partes simbólicas de los conceptos que no tenemos ahí agregados en esta última encarnación a través de la memoria presente, no la reminiscente, por supuesto, en la reminiscente sí la tenemos, pero no en la memoria presente. Y al no tenerla, entonces estos conceptos tenemos que hacer una reeducación para que la persona entre con el concepto que es como el ladrillo y después de los ladrillos ya pueda ver la construcción que los ladrillos hacen hasta formar lo que sería la catedral, que ese es el contenido del acto que se hace a través de las piedras que se van formando para que la gente con los diferentes niveles de elevación de su mente pueda construirlas. Hay una historia muy bonita de este sentido. Otra vez voy a hacer un paréntesis para poder explicarla. La explica alguien que no me acuerdo quién es. A mí me la traduce, bueno, me la transfirió un amigo del Instituto de Empresa de Madrid y él comenta de que hay tres estados de conciencia de tres constructores que están pegando ladrillos. Uno que es muy poco avanzado, uno medianamente avanzado y otro más avanzado. Y entonces llega alguien y le pregunta al menos avanzado, ¿qué estás haciendo? Dice, pues pegando ladrillos, porque para ganar un poco de dinero y haciendo una barda que me pidieron que hiciera. Punto. Luego va con el medianamente
desarrollado. Y si usted qué está haciendo, estoy trabajando para llevar dinero a casa, para poder mantener a mis hijos y para poder terminar la semana bien. Y para hacerlo, pues estoy pegando estos ladrillos. Y el más adelantado que está haciendo su obra perfecta, le dice, ¿y usted qué está haciendo? Dice, "Shh, estoy haciendo una catedral". Entonces, el que tiene una idea mucho mayor de lo que se está haciendo, aunque es la misma tarea, pero con una enorme profundidad diferente, por supuesto, el más desarrollado, que sabe lo que está construyendo. Cuando nosotros estamos más desarrollados, sabemos que estamos construyendo primero el de Bachán, pero también estamos construyendo las condiciones para la siguiente encarnación, la catedral. Y cuando estamos en los niveles menos desarrollados, pues estamos sobreviviendo con lo que se pasa enfrente de nosotros y damos respuestas y creemos que tenemos las respuestas de todas las cosas, pero funcionamos con egoísmo, con yo qué sé, con conflicto, con todo lo que son las cosas del yo inferior. Bueno, es lo que creo que está diciendo aquí el maestro en esta parte. Tenéis razón, dice el maestro, no solo el vulgo de nuestros lectores, sino aún los más refinados, los idealistas e intelectuales de alto vuelo, temo que fracasen en la comprensión de la verdadera idea y nunca la sondearán en toda su profundidad. ¿Acaso llegue el día en que advertiráis mejor que ahora una de las principales razones de nuestra repugnancia a comunicar nuestro conocimiento a candidatos europeos es esa, que no se puede entender por la falta de lenguaje apropiado y que no estamos tan preparados para hacer entonces un sistema conceptual en donde pasemos a la parte conceptual abstracta desde una que es muy nutrida y muy fuerte y muy rica en Occidente, que es la concreta? Bueno, esto es lo que está diciendo aquí el maestro en esta parte y nos pasamos de este otro lado. Dice, el hombre en vías de aprender algo de los misterios de la naturaleza parece hallarse en un estado de existencia terrena superior al que la naturaleza aparentemente le proporciona en recompensa de sus buenas obras. Vamos a analizar esto con cuidado, pues está subrayado y en negrita. Un hombre que se ha ubicado en vías de aprender algo de los misterios de la naturaleza y está metiéndose en las obras, leyéndolas, abriendo su corazón hasta donde puede, tratando de entender lo que está diciendo, como un niño de 4 años que está tratando de aprender a leer por su cuenta y está haciendo un esfuerzo más allá de su estatura y de su nivel, de su edad, y está duro y con eso, dice, parece esa persona que tiene esa hambre de este conocimiento, parece hallarse en un estado de existencia terrena superior al que la naturaleza aparentemente le proporciona. Es decir, el niño de 4 años que hace preguntas de uno de 8 y está como deseoso de poderlas integrar en recompensa de sus buenas obras. Quizá aparentemente, entre comillas, no así en realidad cuando bien se comprende el modo de actuar de la naturaleza, porque la naturaleza recompensa esos esfuerzos. Después, aquel otro erróneo concepto de que cuanto mayor es el merecimiento, más largo el periodo de bachánico. Y el maestro hace una segunda corrección. La primera entonces es que nosotros a través de la intensidad que mostramos para nuestro propio desarrollo, la fuerza que ponemos en eso, podemos de alguna manera tener acceso, porque la naturaleza premia de alguna manera ese esfuerzo, dando espacios que ya dependerá de nosotros si podemos acomodarlos o acomodarnos, o bien o no. Bueno, y luego habla de otro mito, dice después aquel otro erróneo concepto de que cuanto mayor es el merecimiento, más largo es el periodo de bachánico. Pero entonces se pierde en el de Bachán la noción del tiempo y 1000 años pueden ser como un minuto. Entonces, dice, el sentido del tiempo terrestre en este mundo denso es diferente al sentido del tiempo abstracto que se vive en los planos sutiles, es lo que está diciendo el maestro. No hay punto de comparación, porque si lo hubiera, podría ser entonces una relación de este tipo. Es decir, 1000 años que se viven allá pueden equivaler a un minuto de acá. 1000 años allá, un minuto de acá. 10 minutos de acá, de acuerdo a esta regla de tres, sería entonces 10.000 años. Es decir, en lo que aquí pasaron 10 minutos, allá pasaron 10.000 años. Un tema complejo del cual también podríamos hablar un montón, pero no nos salgamos un poco no nos salgamos del tema. Esta observación y tal modo de mirar las cosas podrían aplicarse también a toda la eternidad, podrían aplicarse al nirvana, podrían aplicarse al paralaya y a todo lo que usted quiera. A todo lo que usted quiera se puede aplicar entonces lo subjetivo del tiempo. Dícese al propio tiempo que todo el sistema del ser, de la existencia, tanto separada como colectiva, de índole objetiva o subjetiva, son necedades sin sustancia.
un enorme fraude de la naturaleza que, además de ser muy poco simpática a la filosofía occidental, ha incurrido en la reprobación de sus más eminentes representantes. Vamos a ver esto con cuidado. Esta observación y tal modo de mirar las cosas, proyectando lo que conocemos en nuestra parte densa, sin abrirnos a entender las nuevas herramientas del mundo abstracto, que es lo que está reclamando aquí el maestro, y las cosas no pueden aplicarse también a la eternidad y al nirvana. Es decir, esta observación de esta forma de mirar las cosas se pueden aplicar a la eternidad, al nirvana, al pralaya y cuanto usted quiera, pero estará usted en un error. Dícese al propio tiempo que todo el sistema del ser, la existencia, tanto separada como colectiva de índole objetiva o subjetiva, serían necedades sin sustancia, un enorme fraude de la naturaleza que, además de ser muy poco simpática a la filosofía occidental, ha incurrido en suspenderla, reprobarla de sus más eminentes representantes que no han logrado ascender en su vibración para poder entender y luego convertir esas experiencias en, en conceptos que pueden transmitirse a través de las enseñanzas. ¿De qué sirve entonces esta predicación de nuestras doctrinas? Toda esta obra de cuesta arriba y este nadar inadverso flumine. Bueno, dice el maestro, ¿de qué sirve? Bueno, pues tenemos historias. Sabemos que Platón estuvo en los misterios mayores de Eleusis. Sabemos que fue instruido y sabemos que pudo encontrar la forma de comentar lo muy avanzado de lo que recibió a través de los diálogos. O sea, sí se puede hacer algo así. ¿Por qué ha de estar el Occidente tan ansioso de aprender algo del Oriente, puesto que con toda evidencia es incapaz de digerir lo que jamás satisfará las exigencias de sus especiales gustos estéticos? Esta pregunta la puse más adelante para que la podamos analizar con más cuidado. Triste perspectiva es la nuestra, pues hasta usted o usted fracasaréis en apreciar toda la magnitud de nuestra filosofía si no sois capaz de abarcar de una sola ojeada el de Bachán, que es un rinconcito de los sublimes horizontes allende la vida, uno de tantos rinconcitos, es decir, lo que hay en los mundos sutiles, un rincón es el de Bachán, pero hay mucho más, allende, más allá de la vida física que conocemos. No quiero desanimaros, sino tan solo llamaros la atención hacia las formidables dificultades con las que tropezamos en cada intento de explicar nuestra metafísica a las mentes occidentales. Repito, el maestro después de todo eso dice, no quiero desanimaros, solo llamarle la atención de que está súper complicado que podamos explicarles las cosas mientras ustedes no desaprendan las cosas que evitan que ustedes puedan entender lo que nosotros tratamos de explicarles. Por muy inteligentes que ustedes sean. No, en el de Bachán no hay péndulos ni relojes, aunque en cierto sentido el cosmos es un gigantesco cronómetro. Como dice el maestro, en cierto sentido el cosmos es un gigantesco cronómetro. Tampoco los mortales, ni aun en la Tierra, tienen así acceso a ninguna noción del tiempo. Hay ciertos relatos que hablan de que cuando Cronos empieza, en el mundo de los titanes, es decir, cuando empieza el Cronos a moverse el tiempo le da sentido a todo. Al desarrollo, el desarrollo requiere tiempo, el karma requiere tiempo. Para que nosotros metamos la pata o hagamos cosas buenas, necesitamos tiempo. Y para que estas cosas vuelvan, se necesita tiempo. O sea, por eso dice que el cosmos es un gigantesco cronómetro, porque a través de ese cronómetro es que va pasando todo lo que conocemos que pasa, como los enormes devenires, en donde nosotros vamos espiritualizando hasta donde sea razonablemente posible la cantidad de materia que viene del Prakriti. Bueno. Esto es un poco para terminar la explicación de este espacio. Vamos del otro lado. Dice, si acaso alguna noción de tiempo en los periodos de dicha y felicidad que les parecen demasiado cortos y sin embargo, esto no nos impide en lo más mínimo disfrutar igualmente de la dicha cuando sobreviene. ¿No habéis pensado en la posibilidad de que el morador del Devachan pierda toda noción de tiempo precisamente porque llena esta hasta los bordes de la copa de su felicidad y que por algo no la pierda el morador de la Vichy, aunque desconozca el cómputo terrestre del tiempo? Aquí hace una pregunta interesante de estas preguntas que requieren estructurarlas muy bien antes de acomodarlas interiormente. Dice, ¿no habéis pensado en la posibilidad de que el morador del Devachan pierda toda noción de tiempo
es decir, que el tiempo no exista como el tiempo terrestre, sino que existe de otra forma, de otra manera, y que el que está funcionando como actor en el Devachan, lo que menos le interesa es el tiempo, no lo están midiendo, precisamente porque llena está hasta los bordes la copa de su felicidad. La copa de su felicidad está enorme y no existe ahí ninguna densidad. Por lo tanto, entonces, estando así la copa de su felicidad, se pierde la sensación de tiempo, es lo que está diciendo el maestro, entiendo. Y que por algo no la pierda el morador de la Vichy. Dice, ¿no ha reflexionado usted que mientras se pierde la sensación del tiempo en el Devachan, no se pierde en el morador de la Vichy? Porque en el morador de la Vichy ya estamos hablando de la parte más inferior, más densa, en donde nosotros el tiempo lo vemos como una estructura que puede medirse y que camina, aunque desconozca el cómputo terrestre del tiempo. Bueno, es lo que está diciendo aquí, como para poder entender cómo en un sentido metafísico, cuando vamos al Devachan se pierde ese sentido, pero cuando vamos a la Vichy, el moral en el de la Vichy, el tiempo sí ocurre, sí se nota, sí se siente pasar la lentitud de la densidad a la que tenemos derecho en función de los fallos que hemos cometido cuando hemos estado encarnados. Y aquí está la pregunta esta que hace el maestro. ¿Por qué ha de estar Occidente tan ansioso? Está poniendo la palabra ansiedad de aprender algo de Oriente, puesto que con toda evidencia es incapaz de digerir lo que jamás le dejará satisfecho las exigencias de sus especiales gustos estéticos. Entonces, ¿por qué tanta ansiedad? ¿Por qué hay tanta ansiedad en Occidente de aprender las cosas del Oriente? Cuando vamos a ser incapaces de digerir lo que jamás nos dejará satisfecho respecto a las exigencias de nuestros especiales gustos estéticos. Aquí esta frase está llena de cosas. Las exigencias de nuestros especiales gustos estéticos. Eso lo tenemos sólido, sembrado, atornillado. Y de acuerdo a eso nosotros buscamos satisfacciones. Pero ponemos como requisito para sentirnos satisfechos que lo que encontremos de Oriente encaje en estas exigencias de nuestros gustos estéticos. Si no encaja en las exigencias de nuestros gustos estéticos, no lo aceptamos. Y sin embargo, sí estamos ansiosos de obtener todo, pero no todo. Al final de cuentas te respeto, es decir, te acepto incondicionalmente a medias, porque según yo tomaré lo que me conviene y lo que no me conviene lo rechazo. Bueno, aquí podríamos nosotros hacer una discusión grande sobre este principio que pone. También os recordaré sobre el particular que algo que creamos nosotros mismos y que mientras un segundo de intensa agonía le puede parecer al hombre una eternidad, aún en la tierra, el afortunado le parecerá que las horas, los días y a veces los años vuelan fugaces como momentos. Y por último, que todos los seres sencientes y conscientes de la tierra, el hombre es el único que computa el tiempo. De todos los seres sencientes y conscientes que hay en la tierra, el único que computa el tiempo somos nosotros. Como concepto, lo tenemos muy claro. También os recordaré sobre el particular que algo creamos nosotros mismos, algo creamos nosotros mismos. Pues claro, lo creamos a través de nuestro libre albedrío y a través del tiempo. Nosotros le damos desarrollo a lo que pensamos, sentimos, queremos, hablamos, decimos y omitimos. Y que mientras un segundo de intensa agonía le puede parecer al hombre una eternidad, porque es una percepción ya particular del tiempo, aún en la tierra, al afortunado le parecerá que las horas, los días y a veces los años vuelan fugaces como momentos. Es decir, que el que está feliz se le va rápido, se vuela muy rápido. Y por último, que todos los seres sencientes y conscientes de la Tierra, el hombre es el único que computa el tiempo, aunque no por computarlo es más sabio ni más dichoso. Así pues, cómo os explicaré lo que no podéis sentir porque parecéis incapaces de comprenderlo? Los símiles finitos son inadecuados para expresar lo abstracto e infinito. Y aquí da la clave el maestro. Todos los símiles finitos que se hacen en este entorno terrestre son inapropiados e inadecuados para expresar lo abstracto e infinito. O sea, toda la lengua que hemos construido, todas las imágenes que hemos generado, todas las formas de comprensión que tenemos, no son los adecuados para poder expresar lo que ocurre en lo infinito y abstracto. Ni nunca puede lo objetivo reflejar lo subjetivo.
Nunca puede lo objetivo reflejar lo subjetivo más que en el análisis que hace ya Nivel después a la hora de establecer la figura del pensador, que ya lo vimos investido en lo que sería el Ahamkara, que es el que hemos hablado, que es donde más o menos podemos llegar hasta dónde podemos estirar a la mente racional para que nos explique todas las partes descriptivas en donde no hay descripción, no hay nada describible. Para comprender la felicidad del Devachan o las penas de la Vichy, es preciso que os asimiléis como no las asimilamos nosotros. La crítica idealista occidental ha de aprender todavía la diferencia entre el verdadero ser de los objetos suprasensibles y la vaga subjetividad a que los ha reducido. Entonces, nuestra subjetividad ha sido, está amarrada por una descripción racional. Es totalmente denotativa. Y como es totalmente denotativa, es poco flexible, es rígida. Es lo que está diciendo aquí el maestro y con eso voy a arrancar yo la siguiente clase porque hay mucho que analizar en esta última parte de lo que el maestro comenta. Bueno, vamos a cerrar con la invocación de cierre que puse aquí adelante y ya luego ahora corrijo un poco dónde nos quedamos para que podamos arrancar la próxima clase desde el punto donde nos quedamos. Bueno, gracias, oh tú que sustentas el universo, de quien todo procede y a quien todo regresa. Gracias por develar este rostro de sol verdadero antes oculto por un jarrón de luz dorada. Gracias porque nos has permitido ver un fragmento de la verdad y así cumplir con parte de nuestro deber en el viaje a tu recinto sagrado. Bien, voy a dejar de compartir y pasamos a las preguntas, comentarios o lo que ustedes, bueno, preguntas, dudas, comentarios, cosas que quieran. Luz Marina. Hola Enrique, Hola. buenas tardes, gracias. Qué impresionante, ¿no? Cuando me quedé como pensando en esto de que el maestro le dice a Sinet acerca y el ejemplo de Bacon, ¿no? Puede tener una parte profunda de su investigación, de lo superior, pero igual su lado oscuro, porque como ser humano no se ha transformado totalmente, hace de las suyas. Y sin embargo, cuando él desencarna, pues la parte oscura irá al lado que le toque, pero al de Bachán todavía, o sea, eso, digamos, elevado, siempre que haya algo elevado que haya hecho el ser humano, eso se cosecha, eso no se pierde, y va al de Bachán. Tú uno Sí, diría, sí, no, pero ¿cómo es posible? Lo otro que me impresionó es que este tipo de personas pueden reencarnar como ricos, ávaros, porque imagino que ahí va a enfrentarse con otro karma, a hacer otras cosas y claro, se genera una cadena de causa y consecuencias y hace caer en cuenta que no solamente se está trabajando en esta encarnación por, digamos, el periodo que nosotros llamamos muerte, que a la larga es vida también, es solamente otro ciclo de vida que no tiene el cuerpo, pero que es otro proceso por el cual el ser humano pasa después de desencarnar, pero además lo que ya habíamos visto es que pues está forjando su próxima experiencia, ¿no? O sea, son dos aspectos que se trabajan, digamos que el inmediato, hablando del proceso de desencarnación, porque eso nunca sabemos cuándo va a pasar. Y claro. segundo, pues su siguiente proceso, ¿no? Y uno no le ve el compromiso que el ser humano nada más por esto pudiera motivarse, a veces no es tan profundo como para que lo haga reaccionar a uno y decir, bueno, ya voy a asumirlo con total responsabilidad porque esto es la oportunidad que tiene es muy grande, ¿no? Sí, es que luego, como no está todo revelado, por lo menos no en libros, y pues preguntas y es difícil que a veces que te contesten o te expliquen, la clave es la continuidad de conciencia. La conciencia la tenemos atrapada en el cerebro físico. eh, Obviamente este está alimentado por la mente, hay un gap entre la mente y el cerebro físico. Y estamos pues, totalmente, día a día, estamos ocupando el cerebro físico al 90, 92, 95 en Occidente, en general. Si nosotros trabajáramos diferente esta situación, con más oración, con más trabajo subjetivo,
y dedicáramos más al espacio subjetivo trascendente de lo que normalmente dedicamos, se empieza a construir un puente de continuidad de conciencia y empezamos a ser conscientes, primero en forma de vislumbres, de lo que son todos los planos sutiles, es decir, nuestros demás cuerpos, que también, en donde también pasan cosas, y por lo tanto las dimensiones de estos cuerpos actúan. Entonces, eso es el desarrollo interior que todos tenemos que trabajar en algún momento determinado para que esto pueda funcionar. Pero hay un problema, dice el maestro. La forma como ustedes entran en lo abstracto es una forma donde lo abstracto está completamente amarrado en una camisa de fuerza, porque está descrito de una manera muy física. Y entonces es desde lo físico se describe lo abstracto, es como hablar de la otra orilla de algo, pero desde esta orilla, en vez de que nosotros vayamos al mundo abstracto sin necesidad de definirlo. Y esto se hace a través del desarrollo interior, es decir, de toda la parte que uno hace para poder llegar a ese. Entonces somos seres híbridos, como efectivamente, como puso el maestro ahí algunos ejemplos, y por lo tanto estamos, pues sí, avanzando en el conocimiento, pero no en la vivencia. La vivencia la tenemos atascada porque nuestra vivencia es más material que trascendental. Más o menos por ahí va un poco lo que creo que el maestro está comentando hace 150 años, pero tampoco ha cambiado mucho el asunto. Entonces, al final nosotros tenemos que hacer una reflexión a este respecto para observar cómo es que se está diciendo lo que está diciendo. Y bueno, y lo que le están explicando a Sinet en el momento en el que Sinet estaba ávido y con una hambre de saber esto. Y entonces muchas de estas frases están dirigidas a él, pero Sinet nos representa a todos, porque todos tenemos un poco de Sinet, de esa manera de ver la realidad. Entonces, eso es lo maravilloso que pone aquí, que retrata Hinrajadasa en las cartas, además de que vamos viendo trozos que luego utiliza este Barker para enseñarnos las otras cartas, que son las más conocidas y las más comunes. Claro. Y habrían Totalmente. dos cosas allí a rescatar. Una. Entonces, de acuerdo a lo que nos acabas de decir, podríamos decir que aún en esta etapa, nuestra identificación con lo denso, con la personalidad, con lo próximo, con lo fuerte, lo humano inmediato, aún la tenemos muy alta. Por eso no logramos como esa motivación profunda para cambiar, sería un tema. Y el otro tema es que me parece importante rescatar el tema de la imaginación. Él habló que se crea mucho el otro plano o ayuda al otro plano a través de la imaginación. En esto creería yo que también hay un potencial importante con el tema de la meditación y bueno, no sé si la contemplación, pero al menos la meditación o ese imaginario de poder ver ese mundo de oportunidad y con imágenes, poder crear también un mundo interno, ¿no? Claro, es imaginación y vibración, porque la imaginación puede tener también contenidos densos. Claro, claro. Si tiene contenidos densos, la imaginación te lleva a otro lado, te lleva a activar toda la porción del yo inferior que como puse de manera muy arbitraria, está en realidad, porque de hecho viene en los libros, bueno, y en general en la literatura que leemos, viene que eso está ubicado abajo, no en la mitad. Entonces, la forma de gravitar del pensador es que empieza de abajo, en el reflejo de lo que sería la mente superior. Entonces, primero empezamos a encontrar, es muy sencillo, preguntamos, ¿ese pensamiento de dónde viene? ¿Del yo superior o del yo inferior? Y la gente a la hora de hacer como poner dos barriles a que hay y ver a qué corresponde, y tener ejemplos de insight muy para nosotros los occidentales, que nos permitan ver con nuestros ejemplos normales, pero luego pasar ya al desarrollo interior y dedicar una cantidad del tiempo, pues aunque sea pequeña, pero sobre todo antes de dormir para poder tener grandes sueños y unos cuatro, bueno, no sé, es demasiado, pero a lo mejor una hora en la que como los monasterios, que te ponen a meditar 4 veces al día o 5, y la meditación, las dos meditaciones nocturnas, que son desde las 6 a 7 de la tarde y luego de 8 a 9 o de 9 a 10, ya hacen que la persona esté en una sintonía donde los sueños, la experiencia vivencial que se va a tener de la continuidad de conciencia, aunque no desarrollada, va a ser en un formato de vibración suficientemente alto para que la persona empiece a sentir los efectos del propio desarrollo. Y con eso se va construyendo el puente, aparentemente. Se va abriendo el portal y al abrirse el portal, la persona al principio a base de vislumbres, pero después ya no son vislumbres porque se empieza a abrir
y una vez abierto, uno ya puede entrar en el primer formato de comunicación hacia los mundos sutiles. En los mundos sutiles también pasan cosas cuando estamos densos. También ahí opera, ya sabemos, hechiceros y magos y de todo se mueven en ese entorno y a veces nos atacan sin que nosotros, al no tener la continuidad de conciencia, podamos hacer nada, salvo que estemos más o menos preparados para poder defendernos. Bueno, eso es lo que podríamos hablar de este asunto. Yo creo que también da mucha tela para hablar. Chicos, pues Gracias, muchísimas Enrique. gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias por mantener viva la clase. Ya tenemos un buen rato con los maestros y falta, hay un montón de referencias a los maestros y a las cartas que podemos seguir. Gracias a todos, chicos. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien.